8 de la mañana con 13 minutos, las 8 de la mañana con 13 minutos. Estamos de vuelta en Ahora es Cuando en Infinita. Vamos a conversar esta mañana aquí en el estudio con Luis Eduardo Escobar, asesor económico de Janet Jara. Luis Eduardo, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Luis Eduardo, ¿cómo definirías tú el momento económico de Chile? Y el momento no me refiero al espacio así como el último trimestre, digamos, la estructura de nuestra economía hoy por hoy. Mira, muy buena pregunta porque yo creo que se conversa poco sobre eso. Uh-huh. Yo tengo el diagnóstico de que la economía chilena en realidad está ralentizada, porque no está trancada, que crecemos al 2% anual, pero eso viene ocurriendo durante toda la última década, o los últimos 11 años más o menos. Claro, casi 12. Sí, entonces si uno mira el periodo inicial de este siglo, o sea, los primeros, a partir del 2003, tú ves que Chile tuvo una tasa de crecimiento bastante alta, 4,7% anual promedio para esa década. Pero eso se debió fundamentalmente a que aumentó mucho la inversión, sobre todo en minería, porque estuvo el superciclo del precio de los cobres. Entonces nosotros, para los mineros era muy buen negocio expandir la producción, invertir en las minas y extraer todo lo que se podía. Y eso empujó el resto de la economía, incluyendo la parte fiscal. Y eso duró hasta el 2013. Y de ahí en adelante nosotros hemos estado estancados porque no hemos creado un nuevo espacio económico que le permita a la economía chilena volver a tasas de crecimiento como las que tuvimos en la década de los 90. ¿Por qué crees tú que faltó la capacidad de generar ese espacio económico, dado que en algún momento también volvimos a tener un muy buen precio del cobre? También había una súper oportunidad también ahí. ¿Qué crees tú que faltó para poder generar ese espacio, para recuperar esa senda del crecimiento en la lógica que tú explicas? Bueno, yo creo que de ahí justamente viene una de las cosas que nosotros estamos planteando en la campaña, que tiene que ver con ponerse de acuerdo para dónde queremos ir. Y ese tiene que ser un acuerdo amplio, tiene que ser un acuerdo entre el Estado, las empresas privadas y los trabajadores, porque de esa manera... Cuando dice Estado, me imagino que te refieres a Estado, partidos políticos, no solamente al administrador, digamos, transitorio del Estado, que es el presidente o presidenta. Porque implica también poner de acuerdo a sectores políticos que tienen miradas muchas veces diferentes también. Claro, pero tiene que haber, lo que hemos visto en países europeos, por ejemplo, es que hay una manera de conversar que está convocada, digamos, a nivel del Ejecutivo, pero que tiene una mirada de largo plazo, o sea, que no se pone de acuerdo para los próximos 3 meses, sino que, mire, a ver, hablemos del litio, por ejemplo. O sea, realmente, ¿qué es lo que queremos hacer con el litio? Vamos simplemente a hacer estos contratos de explotación de litio con 2 o 3 empresas y vamos a sacar todo el litio que podamos y lo vamos a vender lo más caro que podamos, o vamos a tener una política de litio que signifique, bueno, veamos cómo nos metemos en las cadenas de producción de litio, cómo producimos baterías, cómo investigamos, qué otros usos puede tener, etcétera. Hay cosas similares que se podrían hacer, por ejemplo, hablamos mucho de hidrógeno verde. Bueno, pero hidrógeno verde, la tecnología todavía está bastante más atrás que el litio. Hay mucho que hacer, hay mucho que investigar. ¿Qué inversiones tiene que hacer el sector privado? ¿Cómo lo puede apoyar el sector público? ¿Qué tipo de trabajadores tenemos que tener para poder abastecer a esas empresas? ¿Por qué? Y esa conversación no tenemos un mecanismo en el Estado chileno para hacerla. Ya, porque no tenemos el mecanismo. No tenemos el mecanismo. ¿Y el mecanismo es muy difícil de crear? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Es una cuestión de voluntad? Yo creo que si uno... a ver, el presidente en Chile, o la presidenta, tiene bastantes poderes dentro de todo. Entonces no hay nada que restrinja que una cosa de ese estilo se pueda crear dentro de la presidencia, y eventualmente si aprendemos a hacerlo y si lo hacemos bien, podría institucionalizarse de alguna manera. Pero yo creo que lo que hay que hacer es partir conversando. Ya, y está... Aquí entran a batallar también, pues, por supuesto, cada quien desde su legítima posición, posturas diferentes, y por lo tanto aterrizarlas, ponerlas de acuerdo. Me imagino que una vez que tenga uno el mecanismo no debería ser tan difícil. Me imagino que todos están buscando que el país crezca más, ¿no? Estoy pensando en que... Eso es lo que uno quiere. Es lo que todo el mundo quisiera. Eso no tiene que ver con una cuestión solamente economicista, sino que probablemente de desarrollo social. El desarrollo social viene acompañado o sea, necesita inevitablemente, inexorablemente el crecimiento económico.
Sin duda. Ya. O sea, para nosotros, si tú miras la estructura de los lineamientos programáticos que hemos acordado dentro de la candidatura de Janet Jara, lo primero que aparece es crecimiento económico, seguridad y protección social. Son como los tres elementos fundamentales de lo que nosotros consideramos necesita el país en este momento. Tú mencionabas, y por eso te lo pregunto, porque tú mencionabas el caso del cobre o del litio. ¿Qué reflexión hiciste tú o crees que se hizo en el comando cuando apareció en ese primer programa de Janet Jara entonces la idea de nacionalizar el litio, nacionalizar el cobre? Que ya sabemos no está en el segundo programa y la candidata lo ha despejado, pero ¿qué reflexión se hace? Estoy pensando en esto que dices tú, que distintas posturas hay que ponerlas de acuerdo. Y aquí hay legítimamente quienes creen también que hay que nacionalizar los recursos naturales. Bueno, a ver, esos recursos naturales están nacionalizados en la Constitución. En la práctica sí están nacionalizados. En la Constitución de 1980, Claro. no es algo nuevo. Lo que se ha hecho justamente es reconociendo que los recursos naturales en la Constitución chilena son del Estado, o son de todos los chilenos, es buscar mecanismos para explotarlos con la mayor racionalidad posible, ¿ya? Entonces, nosotros en esta etapa de la campaña, o sea, post primaria, nunca consideramos los elementos, digamos, temas como la nacionalización del cobre o del litio. Lo que nos interesa más bien es cómo hacerlo lo más productivo posible, cómo irle agregando valor y cómo desarrollar, como en otros países que fueron principalmente mineros, como algunos europeos, como Suecia, ir buscando maneras de aportarle valor, desarrollar tecnología a partir de esos productos. Uh-huh. Ahora, hay algo que es bien importante... Perdona, que eso es bien relevante porque también sabemos que hay sectores políticos que respaldan la candidatura de Janet Jara que también han planteado históricamente que hay que superar el patrón exportador primario, por decirlo así. Sí, claro. Piedras, palo y fruta, como dijo un economista, Hausmann. Pero eso sí que esa proyección, que puede ser muy virtuosa, al mismo tiempo puede tomar un tiempo. Pero claro que va a tomar un tiempo. Pero espérate, hay algo que yo quiero volver atrás, porque nosotros hablamos mucho de la minería. Y la minería es requete contra importante en la economía chilena, nadie puede desconocer eso. Pero lo que tampoco podemos desconocer es de que nuestro sector agroindustrial y nuestro sector forestal son también dos motores muy importantes del crecimiento de las exportaciones, junto con la pesca y los salmones. Y ahí ellos han demostrado una capacidad de innovación que es notable. Entonces, por ejemplo, hace 5 años atrás nosotros no exportábamos cereza. Entonces, de repente, a alguien se le ocurrió, oye, ¿sabe qué más? Nosotros podríamos plantar cereza y exportarla. ¿Y exportarla a dónde? A China. Por las razones que sean. Entonces, esa capacidad de adaptación, ese impulso creativo, si lo podemos llamar de esa manera, hay que buscar formas de apoyarlo y desarrollarlo en el futuro. Y no solo en el sector agroindustrial, sino que en muchos otros sectores de la economía. Y por eso la conversa es tan importante. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo se hace en la práctica? Porque si uno mira el programa de la candidata Janet Jara, ella plantea que hay que poner acento en la promoción de la inversión privada. Sí. ¿Cómo se pone acento en la promoción de la inversión privada? En la práctica, así como si uno tuviera que hacer una bajada. No, le estoy pidiendo que me dé la fórmula concreta, pero al menos algo, porque además podríamos estar toda la mañana, pero cuando se refiere a la promoción de la inversión privada, ¿qué sería una promoción de la inversión privada? Mira, yo creo que el fundador de la macroeconomía moderna, John Maynard Keynes, lo dijo muy bien, y es una distinción que pocas veces uno escucha en público, y que es la diferencia entre riesgo y incertidumbre. ¿Ya? El riesgo es algo que todos los gerentes de finanzas o gerentes generales de cualquier empresa, por chica que sea, sabe calcular. ¿Ya? ¿Cuál es el riesgo del negocio? ¿Qué es lo que pasa si no vendo? ¿Cuál va a ser la tasa de interés en el futuro? Ese tipo de cosas uno las puede calcular y le pone un rango y al final le pone un número. Y se construyen distintos escenarios posibles. En ese ámbito no hay mucho problema. El problema fundamental es cuando hay incertidumbre, cuando no hay certeza, sobre todo sobre los aspectos regulatorios. Entonces, una de las cosas que tiene a mi juicio, en mi análisis, que tiene trancada la economía chilena desde hace una década, es que tenemos incertidumbre regulatoria.
Tenemos incertidumbre regulatoria en todo lo que tiene que ver con el sistema impositivo. Hemos discutido 3 o 4 reformas tributarias en los últimos 10 años. Tenemos incertidumbre respecto de la permisología, y este gobierno hizo un paso enorme adelante, que yo quiero felicitar al ministro y a su equipo, al ministro Grau y a su equipo, por la nueva ley de permisos sectoriales. Cambia el enfoque de cómo el Estado ha ido administra y gestiona los aspectos regulatorios. Y tenemos un tercer elemento que ha sido fundamental y que hoy día está discutiéndose en el Congreso, que tiene que ver con la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahí tenemos serios problemas. Los empresarios pondrían arriba de la mesa también, sin embargo, que hay incertidumbre en términos de las regulaciones, las llamadas leyes sociales. Aumentar el salario mínimo, fijar la reforma de pensiones. Algunos han quedado despejados, porque ya están y uno ya lo sabe y los puede empezar a internalizar. Pero hay otros que no todavía, como por ejemplo la discusión sobre negociación ramal o multinivel. ¿También lo pondría en la lista de las incertidumbres que pueden eventualmente generar esta traba? Justamente a lo que me refería es de que el objetivo de tener este diálogo de alto nivel de tripartito es justamente despejar la incertidumbre, ponernos de acuerdo. O sea, muy bien. Es cierto que hasta ahora se ha discutido un poco en el Congreso y sin afán de criticar hasta por la radio, digamos, lo que son las políticas públicas. Sí, pero es cierto. Pero yo creo que es mucho más interesante poder sentar a los actores relevantes alrededor de una mesa y ponerse de acuerdo. Ok, ¿qué vamos a hacer con el salario mínimo? Porque la verdad es que los chilenos no pueden llegar a fin de mes. El 92% de los chilenos, según la encuesta, no alcanzan a pagar las cuentas a fin de mes. Entonces, señores, tenemos un país que tiene un ingreso per cápita de $30.000 en PPP, digamos, o sea, comparado con el resto del mundo. Claro. Y entonces corregido por paridad de compra. Claro. Poder de paridad de compra. Entonces, cuando uno mira alrededor del mundo a países que alguna vez tuvieron nuestro nivel de ingreso, no había problema para que la gente llegara a fin de mes. Entonces, hay algo que tenemos que solucionar aquí. Es eso que nadie podría negar. Cualquier persona que mira, digamos, la realidad chilena sabe que es una cuestión que tenemos que superarla. Sin embargo, al mismo tiempo también, siguiendo la misma lógica que tú estás describiendo, estamos conversando con Luis Eduardo Escobar, asesor económico de Janet Jara, también se preguntan entonces, ¿por qué plantear 750.000 de salario vital y luego decir, miren, no son 750.000? Digo, ¿nos faltó ahí un poquitito más, si se quiere, de profesionalización en la manera en que se planteaba este desafío de aumentar el salario mínimo? Bueno, yo me puedo hacer cargo de la parte que estamos proponiendo nosotros. Por cierto. Nosotros lo que estamos proponiendo es un ingreso vital, no un salario vital. Un ingreso vital. Pero hay lo que puede sonar como una tontera de una palabra por otra, en realidad no es una tontera de una palabra por otra. Porque lo que ocurre es cuando uno habla de salario vital es lo que te paga el empleador a ti al fin de mes. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de ingreso vital, nosotros partimos reconociendo de que en este país la dispersión en la capacidad financiera de las empresas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, es muy grande. Y las empresas pequeñas no tienen capacidad de pagar un sueldo mínimo de 750.000 pesos ni hoy, y nosotros creemos ni en los años futuros, inmediatos. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es un mecanismo en el cual el Estado aporta una parte directamente a la empresa para promover el empleo formal, otra parte se la transfiere directamente el Estado a las personas que están empleadas, y la parte fundamental viene por aumentos del salario mínimo, dentro de los márgenes que las empresas, sobre todo las más pequeñas, pueden tolerar. Ese mecanismo ya se usó, no solo ya se usó, se está usando en los últimos aumentos del salario mínimo, en que hay transferencias directas a las empresas para que puedan pagarle el salario mínimo a sus trabajadores. Pero tenemos que hablar de capacitación, tenemos que hablar de qué es lo que va a pasar con la robotización. Y esas conversaciones no se pueden tener adentro de una empresa de 10 personas, hay que tenerlas también ahí.
pero también hay que tener una estrategia nacional para abordar estos problemas. Porque, claro, el riesgo de que la manera en que la tecnología ha evolucionado, eventualmente, si bien va generando ciertos puestos de trabajo, puede terminar siendo muy destructiva de otros. Claro, y hay un problema. Nosotros los economistas siempre hablamos de los equilibrios parciales. Entonces el problema es cómo pasamos de donde estamos ahora al equilibrio futuro. Y esas transiciones siempre han sido dolorosas. La revolución industrial fue muy costosa para mucha gente que se quedó desempleada. Entonces tenemos que ver en este caso en que va a haber una transición tecnológica que ya se nos vino encima en realidad, cómo vamos a abordar eso y para evitar de que sobre todo la gente con menores niveles de educación quede desempleada y desamparada. Hay otro tema que también probablemente ha llamado mucho la atención, porque así como al mismo tiempo el mundo está cambiando en esa dirección, hemos visto un cierto retorno hacia el proteccionismo, a partir, por cierto, de las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La misma candidata en su programa de gobierno plantea que advierte sobre los riesgos del proteccionismo. ¿Qué riesgos se corren en tu mirada con el proteccionismo? Bueno, la gracia de tener A ver, nosotros somos una economía, esto lo dicen todos los economistas, pero vale la pena recordarlo. Nosotros somos una economía muy chica. Nosotros, claro, nos miramos al ombligo y decimos que somos un país encachado, pero nosotros en el contexto mundial somos una economía muy chica. Uh-huh. Y las economías chicas tienen la mejor manera de crecer es aumentando las exportaciones. Entonces, para nosotros es una complicación que de repente los países, por diversos intereses geopolíticos, empiecen a encerrarse y aumenten las tarifas y en general lo que nos referimos como proteccionismo, barreras a las exportaciones de otros. Claro, el aumento de las tasas arancelarias. Exactamente, le pongo impuestos a las importaciones y así evito que los productores de otros países compitan con los productores de mi país. Nosotros no nos podemos dar ese gusto porque somos demasiado chicos, no podemos alcanzar una escala, si nos cerramos, no podemos alcanzar una escala de producción eficiente. Entonces, para nosotros, las exportaciones son un motor fundamental de nuestra economía. Así que nos preocupa mucho esto de que se pongan a pelear entre los países grandes y se empiecen a encerrar en bloques a los cuales para nosotros sea más difícil acceder. Ya, es muy difícil. Porque cuando se advierte desde una candidatura los riesgos del proteccionismo, es muy difícil imaginar cómo desde Chile, sea Janet Jara o cualquier otro presidente, definir una estrategia para poder luchar contra ese proteccionismo, porque uno está peleando contra una mole, digamos, en este caso. Bueno, lo más importante es no pelear. Bueno, claro. Si no, pregúntale a Maduro, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Lo más importante es no pelear, es tratar de buscar acuerdos. Nosotros tenemos tratado de libre comercio con la mayor parte, con el 90% del PIB del mundo, y eso incluye China y Estados Unidos, y más recientemente la India, que son... Indonesia también, que son los países más populosos del mundo, y en consecuencia nosotros lo que tenemos que hacer es ver si podemos llegar a acuerdos con ellos para abrirnos mutuamente. A nosotros nos conviene poder importar cosas baratas de ellos y exportarles las cosas en las cuales nosotros somos competitivos. Que en el caso de la India nos quedó claro con la gira del presidente Boric lo virtuoso que es un acuerdo entre los dos países, lo que ellos necesitan de nosotros que no tienen y lo que ellos nos pueden entregar a nosotros que no sería muy útil. Luis Eduardo, ¿qué tan difícil resulta presentar propuestas en materia económica representando una candidata que proviene del Partido Comunista? ¿Se entiende la lógica de la pregunta, no es cierto? Porque aparece el prejuicio y el eslogan fácil, pero desde el punto de vista técnico, digo yo, ¿cuánto complica el exhibir esto es lo que queremos hacer y que en el fondo no tenga que combatir contra ese prejuicio? Mira, nosotros tenemos un equipo que es como, digamos, el corazón del equipo económico, o el centro del equipo económico, en el cual tenemos muchos colaboradores externos a ese grupo. Yo te diría que dentro del grupo hay gente del Frente Amplio, hay gente del Partido Comunista, hay gente de la DC, hay un ex PPD, estoy yo que soy independiente y que siempre estaba más bien ligado al Partido Socialista. Uh-huh. Eso te diría, o sea que somos un grupo que representa básicamente las visiones de los 9 partidos que están en la coalición. Yo diría que no hemos tenido ningún conflicto, ninguno.
y para mí ha sido una sorpresa, una grata sorpresa, pero no hemos tenido ningún desacuerdo fundamental sobre los elementos que nosotros hemos planteado en el programa. Crecimiento, seguridad, protección social, y la importancia de la inversión y del diálogo son elementos en los cuales son plenamente compartidos por el equipo y con la candidata. Tú dices grata sorpresa, pero o sea, sorpresa porque te sorprendió. ¿Tú esperabas que pudiese eventualmente sí generarse más roce o fricciones en algunas áreas al menos? Yo pensé, yo habría pensado de que iban a haber posiciones que inicialmente podían ser más distintas a raíz de conversaciones en años anteriores con representantes de los distintos partidos. O sea, yo creo que, por ejemplo, yo estuve en la campaña de Guillé, como tú sabes, y teníamos disputas, por ejemplo, sobre comercio exterior con el Frente Amplio bastante abiertas, que todos son públicas, digamos. Así es que no... Había una, digamos, actualización de conceptos del Frente Amplio respecto de esos temas, de eso y otros. Y yo creo que ellos han cambiado de posición en eso y tú tienes gente que hoy día impulsa la apertura del comercio exterior, el multilateralismo y eso, que son del Frente Amplio y que en el pasado tuvieron otra posición. Y mientras tanto, al frente, la candidata compite con candidatos de derecha, muchos asocian generalmente cuestiones económicas al mundo de la derecha y sin embargo esta última semana y media el candidato José Antonio Kast ha quedado puesto contra las cuerdas fundamentalmente por su contrincante en la derecha respecto de la propuesta de reducir, de hacer una reducción en el gasto fiscal cerca de 6.000 millones, incluso algunos llegan a decir 8.000 millones en 18 meses. Él dijo 8 brutos y 6.000 netos, entonces se ha confundido. Por eso se ha confundido, claro. Pero en 18 meses y muchos dicen, si no dice cómo, es imposible hacer el cálculo, las matemáticas no dan. ¿Tampoco te dan las matemáticas? De ninguna manera. O sea, no solo cómo, sino que incluso, suponte tuve que él inventar alguna manera para hacerlo y que eso no generara un conflicto social del Amazonas. Además, tiene un problema. Tiras al país en una recesión, porque esos son ingresos que alguien está gastando. Hay parte de eso va a inversión, parte de eso va a consumo, y si cae la demanda agregada, el país probablemente entraría en una recesión, de la cual va a ser difícil sacarlo, porque el sector privado, para poder aumentar su producción y aumentar la inversión, necesita de que haya demanda. Parte de eso viene de las exportaciones, pero parte de eso también viene del consumo y de la inversión doméstica. ¿Son altos los impuestos a las empresas en Chile? Siempre está este debate, algunos citan un ranking, otros citan otra estadística, aquí los impuestos en Chile son los más altos de no sé qué. ¿Son altos? A ver, si uno mira el titular, aparecen como altos, ¿ya? Pero sobre todo cuando uno lo compara con el resto de los países de la OCDE, que son en su mayor parte países industrializados. Pero lo que no se dice cuando se habla de que la tasa en Chile de 27% es alta comparada con un promedio de 24% en la OCDE, lo que está en realidad en esos países el sistema tributario está desagregado. Claro. Y aquí en Chile está semi-integrado. Entonces, una parte de los impuestos que pagó la empresa van de crédito a los impuestos que tendrían que pagar los accionistas, y en Europa no es así. En los países de la OCDE. Hay solo 4 países de la OCDE que tienen sistemas que tienen algún grado de integración. Uno de ellos es Chile. Entonces, cuando uno mide, en realidad tendría que medir el paquete completo, y en el paquete completo resulta que los impuestos al accionista final, que es lo que le gusta medir a la gente más de derecha, no son en Chile no son altos los impuestos. Y las empresas no tienen problemas de financiamiento porque paguen el 27% de impuestos de primera categoría. Por lo tanto, ¿qué crees tú que habría que hacer con los impuestos corporativos? Nosotros lo que queremos hacer es no hacer nada, valga la contradicción. Ya, es mantenerlo tal cual como está. Porque queremos despejar las incertidumbres. Y eso entonces eso incluye el sistema tributario. Mire, ¿sabe? No nos vamos a enredar más con reformas tributarias por un rato. Tal vez si algún día en el futuro nos ponemos de acuerdo, veamos qué es lo que podemos hacer.
pero por el momento no creemos incertidumbre por ese lado. Ya llegar más recursos al Estado para programas sociales que la candidata quiere implementar, entonces habría que obtenerlos ¿desde dónde? Del crecimiento, básicamente, y de una reasignación de gastos donde hay ineficiencias que son evidentes. O sea, no puede ser de que en Chile nosotros paguemos 40-50% más que por los remedios de lo que pagan los argentinos. Uh-huh. Nosotros tenemos tratados de libre comercio con todos los países que nos proveen las medicinas y terminamos pagando más por las medicinas que en Argentina, que no tiene ningún tratado de libre comercio con nadie. Entonces, aquí hay algo raro. ¿Ya? Aquí hay cosas que no estamos haciendo bien y hay un espacio importante para racionalizar el gasto público y reasignarlo. Ya. Por último, Luis Eduardo, aquí apelo directamente, digamos, a tu rol de tu mirada económica. ¿Cuánto y cómo crees que puede crecer la economía chilena en los próximos años? Independientemente del resultado electoral, ¿eh? A ver, yo creo que va a crecer más si nos eligen a nosotros que si eligen a nosotros. Ya salió el eslogan, pues, ya. No salió el eslogan. Te lo digo, o sea, porque yo tengo la convicción de lo que te dije al inicio, de que conversar es muy importante. O sea, esta cosa no se hace por fiat presidencial, ¿no? Los países exitosos han sido países que tienen acuerdos de largo plazo. Ahora, dicho eso, efectivamente toma un rato convencer a la gente de que se juegue su plata y se ponga a invertir en Chile. Sí. Lo que hemos visto en los últimos años es que las grandes empresas están invirtiendo mucho fuera de Chile. Entonces, por eso que nosotros queremos eliminar la incertidumbre. Decirle, mire, Chile sigue siendo un país atractivo para invertir. Hay un gran espacio donde invertir. Y nosotros creemos de que el próximo año probablemente la economía chilena va a crecer en torno al 2,5% o algo así. Si llegáramos a estos acuerdos, creemos que hay espacio para que esto acelere y nosotros esperaríamos poder lograr que la inversión aumente a una tasa del 10% anual, que más o menos nos llevaría de vuelta a tasa de crecimiento del 4% hacia el final del periodo. Mira, 4%. Ya. Se anota. Luis Eduardo Escobar. Sí. Asesor económico allá en Escala, Luis Eduardo. Muy bien. Muchas gracias, Luis Eduardo, por venir a conversar esta mañana. Que esté muy bien. Un gusto.